Buenas papitos, bienvenidos a otro video para el canal. Vamos a seguir educando sobre qué es la hipertrofia y vamos a hacer un video básico que debimos haber hecho quizá de primer video, y es ¿qué mierda es la hipertrofia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos que un entrenamiento está enfocado en hipertrofia, que el objetivo es la hipertrofia? Es un concepto que se tira para todos lados, todo el mundo habla de ello, pero normalmente hay muchas confusiones sobre qué realmente es eso. Y si uno no entiende qué es la hipertrofia, entrenar para hipertrofia se hace mucho más complicado que si efectivamente sabemos qué es lo que vamos a hacer. Así que sin más, papitos, vamos a ello. Primero, papitos, vamos a hablar de qué se cree que es la hipertrofia. Es el término favorito de todos los influencers, de todas las personas que crean contenido alrededor del entrenamiento, del gimnasio, y significa, en forma demasiado básica, de hecho demasiado básica, el aumento de músculo, el aumento de masa muscular. Es el proceso a través del que nos mamamos, básicamente. Pero sin embargo, como ya le adelanté, esto es un término bastante más complicado en la realidad, más que simplemente ganar músculo. Realmente la hipertrofia, ahí dice hipertrofia, pero es hipertrofia, se divide en tres categorías, o se ha dividido en tres categorías tradicionalmente por la literatura: la sarcomerogénesis, la hipertrofia sarcoplasmática y la hipertrofia miofibrilar. Estos tres procesos son procesos que tienen distintas características, que ocurren de distintas formas y por definición deben ocurrir con distintas metodologías de entrenamiento. Entonces, normalmente se hablaba mucho en los círculos de culturistas de entrenar con altas repeticiones para hipertrofia sarcoplasmática, de entrenar con bajas repeticiones para hipertrofia miofibrilar, etcétera, etcétera. Vamos a entender estos procesos y vamos a ver realmente si son ciertos, si ocurren, si nos convienen, si es lo que estamos buscando o no. Así que vamos a ello. Ahora, papitos, necesito que mostremos una pequeña clase de anatomía que va a ser muy sencilla, les prometo, y muy cortita, para que entiendan cuál es la forma en que está creado nuestro músculo. Todo nuestro músculo esquelético está comprendido por muchas fibras musculares, ¿ya? Que están controlados por una unidad motora, ¿ya? Esa unidad motora mueve todas las fibras musculares y la foto que están viendo ahí en la pantalla es una fibra muscular en particular. Cada uno de nuestros músculos, es decir, por ejemplo, el bíceps, cada uno de nuestros bíceps tiene miles, cientos de fibras musculares y también hartas unidades motoras, ¿ya? Pero en la forma más elemental, esto es una fibra muscular y como pueden ver, lo que quiero que saquen de esta foto es que cada fibra muscular, cada una de ellas, está compuesta por muchas miofibrillas, que son esos tubitos que están ahí, esos como cigarritos. Cada uno de esos es una miofibrilla, ¿ya? Y esa miofibrilla no está sola, obviamente, está flotando en el retículo sarcoplasmático, está flotando en sarcoplasma, lo que ustedes ya ven que se acerca a la hipertrofia sarcoplasmática. Entonces, nuestra fibra muscular está compuesta por muchos de estos tubitos, muchas de estas miofibrillas que están flotando, por así decirlo, en el retículo sarcoplasmático, en el sarcoplasma, que es ese líquido azul que pueden ver ahí. Y esta segunda foto es aún más importante, papitos, porque es la estructura elemental para que uno entienda todo lo que se habla en línea. Está la fibra muscular está compuesta por muchas miofibrillas y cada una de estas miofibrillas está compuesta por muchos sarcómeros. Si se dan cuenta, esa miofibrilla tiene más de un sarcómero, que le hacen zoom y se ve un sarcómero. El orden, que es lo único que en realidad necesito que entiendan, es fibra muscular, lo más grande. Después, cada fibra muscular tiene un montón de miofibrillas y cada una de esas miofibrillas tiene sarcómeros adentro. Los sarcómeros son la unidad que se acorta para producir fuerza. Literalmente, el sarcómero tiene una proteína actina y una proteína miosina y para la producción de fuerza estas se acortan, ¿ya? Eso es todo. Y ahora podemos entrar a hablar de los tres tipos de hipertrofia. Vamos a ir en orden. El primero es la sarcomerogénesis y es el proceso a través del cual se añaden sarcómeros, las unidades que vimos que forman parte de una miofibrilla, sarcómeros en series, alargando el músculo. La foto que pueden ver ahí es súper ilustrativa. El número 1 es una miofibrilla sin entrenar, que está compuesta por varios sarcómeros, tiene ahí sus 3 sarcómeros. Y el número 3 viene siendo la sarcomerogénesis, es decir, se añaden más sarcómeros, el músculo se alarga, no crece en volumen, sino que se hace más largo. Esa es la definición de sarcomerogénesis. ¿Y cómo ocurre este proceso? Ocurre cuando los mecanorreceptores del músculo sienten mucha tensión mecánica pasiva. Dos ejemplos de esto: cuando tú estás haciendo una contracción excéntrica, es decir, estás entrenando fuerza, estás haciendo un curl de bíceps, haces tu concéntrica, que es la fase en que levantas el peso, y después haces tu excéntrica bajo control. Toda esa tensión mecánica pasiva puede provocar sarcomerogénesis si es suficiente para estimularla, ¿ya? Y esa palabra es clave, si es suficiente para estimularla. En todos los principiantes va a ocurrir cierta sarcomerogénesis de este tipo porque nosotros normalmente no estamos acostumbrados a cargar el músculo bajo todo el rango articular. Eso normalmente no pasa y explica por qué cuando yo empecé a entrenar no me podía tocar las rodillas
así como de elongación, y ahora me puedo tocar los pies sin problemas, porque nunca elongué, en realidad, nunca estuve entrenando elongaciones, pero sí hice suficientes ejercicios para que hiciera cierta sarcomerogénesis que me permite estirarme. El músculo se alargó literalmente. Pero la forma principal y sostenible en la que ocurre, que es lo más importante, es a través de provocar tensión mecánica pasiva haciendo elongaciones cada vez más intensas. Es decir, que mientras más fuerces el músculo a que se elongue, más se van a añadir sarcómeros en series. ¿Cómo entrenar para ella? Así. Literalmente, tú cuando entrenas por primera vez algún estímulo de hipertrofia, algún ejercicio con rango completo de movimiento, provoca cierta sarcomerogénesis, pero esto se maximiza rápidamente porque el rango de movimiento después se estandariza. Tú siempre vas a hacer tu curva de bíceps acá, nunca vas a extender más todavía el codo. Bueno, porque claro, también ya está el límite de la articulación. Pero si las personas están interesadas en sarcomerogénesis para los músculos que efectivamente se elongan, que en realidad no son tantos, son solo los músculos biarticulares, tienes que estar constantemente haciendo estiramientos pasivos que saquen el músculo de su rango de movimiento actual. Podemos darnos cuenta que la sarcomerogénesis no es para lo que estamos entrenando. Si ustedes quieren estar más mamados, lo que quieren es ganar músculo, verse más grande, y esto solo va a estirar el músculo, no lo va a hacer más gordo, no va a aumentar su volumen, ya, solo su largo. Lo que sí añade sarcómeros, pero estos sarcómeros no son sarcómeros que se añaden en paralelo, sino en series, se alarga. ¿Perfecto? Y ahora sobre hipertrofia sarcoplasmática vamos a ver la definición. Muchachos, la foto que está aquí viene del estudio que está citado ahí abajo, que si a alguien le interesa aprender realmente sobre las hipótesis que hay científicamente sobre cómo ocurre la hipertrofia sarcoplasmática, si es algo necesario o no, etcétera, etcétera, pueden ir a revisar porque de verdad es muy bueno, pero para los que no, acá estamos en YouTube, yo les voy a explicar qué es lo que deberían saber, ¿ya? Entonces, la definición de la hipertrofia sarcoplasmática es el aumento del volumen de la fibra muscular, porque la fibra muscular sí aumenta en volumen, pero a través de una expansión que es inconsistente entre las miofibrillas y el sarcoplasma. Es decir, se añade más sarcoplasma, pero no más miofibrillas. ¿Qué es lo importante? Que el sarcoplasma sí aumenta el volumen, porque la fibra sí engorda, pero, y es un pero súper importante, el sarcoplasma no produce fuerza, porque la fuerza, como explicamos al principio, la producen los sarcómeros. Esto explica hasta cierto punto la dicotomía de la fuerza y por qué hay powerlifters de 70 kilos que pueden más peso que un culturista de 120 kilos, ¿cachai? Y eso normalmente impresiona a las personas, pero no tanto cuando uno se da cuenta que quizás el músculo está más lleno de sarcoplasma y de líquido, lo que sí aumenta el volumen de la fibra muscular, lo que sí se ve como músculo, pero no las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, los sarcómeros en series que van a producir fuerza. ¿Cómo ocurre? Hay hipótesis en este mismo estudio que dejé ahí abajo, por eso las dejé, pero la que a mí más me convence y la que parece ser la que más convence a la mayoría de las personas es que es una respuesta inflamatoria al daño muscular. Entonces uno va a entrenar al gimnasio con un entrenamiento enfocado en hipertrofia sarcoplasmática, o los culturistas lo han definido, un entrenamiento enfocado en bombearte, en hacer muchas repeticiones, en hacer hartos drops, harto daño muscular y esperar que ocurra esta respuesta inflamatoria. ¿Qué sucede? Que cuando uno hace estos tipos de entrenamiento, que esto responde el cómo entrenar para ella, es que uno provoca demasiado daño y ese daño se tiene que recuperar. ¿Y cómo ocurre ese proceso? Bueno, el cuerpo transitoriamente tiene que llevar más recursos a ese sector para poder mejorarlo. Y eso hace que se llene de líquido el músculo, que se llene de edema, que se llene de agua, que se llene de sarcoplasma. Entonces, no es una hipertrofia, si bien aumenta el volumen del músculo, no es algo que se pueda sostener si tú no estás constantemente haciendo el daño muscular. Porque una vez tu cuerpo se recupere por completo de ese entrenamiento, vas a perder toda esa hipertrofia porque en realidad no son proteínas contráctiles nuevas, sino que es daño que tienes que recuperar que provocó inflamación. Ustedes, si bien pueden entrenar para que ocurra, no es recomendable estar entrenando para que ocurra un proceso inflamatorio. Ya todos deben saber a esta altura que la inflamación no es buena, que no crean en mí porque yo no soy doctor, pero pueden preguntarle a un médico si el edema y el líquido, la retención de líquidos constante es algo bueno. No es bueno estar haciendo daño y nunca recuperarte. Entonces, como pueden ver, la hipertrofia sarcoplasmática tampoco es algo que uno quiere hacer cuando está entrenando para hipertrofia. Uno, si bien quiere verse más grande y ganar músculo, la idea es que ese músculo sea un músculo que podemos mantener. Si tú dejas de entrenar para hipertrofia sarcoplasmática, tú lo vas a perder porque el cuerpo va a llegar a un punto en que va a poder recuperarse de todo el daño que hiciste y esa inflamación va a desaparecer. Eso nos deja con el último, el unicornio, la hipertrofia real, lo que realmente estamos buscando, la hipertrofia miofibrilar. La hipertrofia miofibrilar, papitos, es el aumento de sarcómeros en paralelo.
que es la figura 2 de la foto que vimos en la sarcomerogénesis. Entonces en la 1 pueden ver una miofibrilla no entrenada que está formada de hartos sarcómeros, pero si entrenamos bien podemos lograr lo que hay en la figura 2, que es una miofibrilla en la que se añaden más sarcómeros en paralelos, aumentando el volumen. Sarcómeros que, muchachos, sí pueden producir fuerza, que es exactamente lo que nosotros estamos buscando cuando entrenamos en el gimnasio. ¿Y cómo ocurre este proceso? Bueno, cuando uno entrena, cuando tú estás haciendo contracciones, el músculo está experimentando tensión mecánica, ya sea activa o pasiva, da un poco lo mismo. Eso está explicado en el video de la paradoja del volumen, que lo vamos a dejar por acá, que también les va a servir cuando hablemos ya de cómo entrenar para esto. En fin, cuando se experimenta tensión mecánica pasiva, tensión mecánica activa, los mecanorreceptores del músculo envían una señal que activa vías de hipertrofia. Vías que terminan en hipertrofia, porque no son vías expresamente de hipertrofia. La más importante de todas es la vía mTOR. ¿Y qué provoca esta activación? Que la síntesis proteica miofibrilar, es decir, la síntesis de proteínas en la miofibrilla, se mantiene alta por más tiempo. Al estar alta esta síntesis proteica, se van a estar armando nuevas proteínas y esas nuevas proteínas van a estar armando sarcómeros. Se pueden dar cuenta que hay una condición y la condición es que haya suficiente proteína para generar ese nuevo músculo. De ahí la importancia de consumir suficiente proteína a través de nuestra dieta para poder realmente ganar músculo. Si no están los bloques de construcción, no se puede construir nuevo músculo. Y ese es el proceso en el que ocurre. Ya entonces uno constantemente está generando estímulo a través del entrenamiento de fuerza y ese entrenamiento de fuerza activa las vías que aumentan la síntesis proteica miofibrilar y este aumento constante en la síntesis proteica miofibrilar va a ir aumentando el volumen de la miofibrilla. Esa miofibrilla va a crecer en volumen porque se van a estar añadiendo sarcómeros e incluso, que esto también hay cierta discusión en el mundo, esa miofibrilla llegaría a un punto en que crece y es tan grande que se parte en la mitad y eso aumentaría nuevamente un espacio para el crecimiento. Obviamente tiene que existir un límite porque ya todos sabemos que genéticamente las personas están limitadas a ganar cierta cantidad de músculo. Pero la forma para entrenar para la hipertrofia miofibrilar entonces es sencilla, es hacer suficiente volumen para estimular crecimiento, dar suficiente espacio de recuperación para que cada vez que vayas nuevamente a entrenar estés recuperado, sin daño muscular, para que el estímulo nuevo pueda condecirse con las adaptaciones que hiciste. Es decir, si tú ganaste cierta cantidad de músculo, tienes que estar haciendo sobrecarga progresiva, porque esos 10 kilos, por ejemplo, con los que ganaste músculo, ya no provocan el mismo estímulo que antes. Entonces tienes que ir aumentando repeticiones en el tiempo, tienes que ir ganando fuerza en el tiempo. ¿Por qué? Porque como añadiste sarcómeros en paralelo y estos sarcómeros sí tienen la capacidad de producir fuerza, esos 10 kilos dejan de ser lo suficientemente pesados para que la señal que reciben los mecanorreceptores sea tan robusta de que active las vías de crecimiento que van a... no de crecimiento, las vías que elevan la síntesis proteica miofibrilar. Si se dan cuenta, volvimos a lo básico. Tienen que entrenar lo suficiente para causar estímulo, no entrenar demasiado para que el daño muscular sea tanto que no haya recuperación, entrenar lo suficientemente intenso para generar esta señal robusta de tensión mecánica a los mecanorreceptores, permitir el espacio para la recuperación, porque si no estamos completamente recuperados no permitimos el espacio para que se añadan estos sarcómeros nuevos, es decir, no permitimos que podamos progresar en el gimnasio, lo que explica por qué tantas personas que hacen tanto entrenamiento no ganan fuerza una semana, la otra semana la pierden, no es lineal su progreso porque nunca están completamente recuperados y también explica la importancia de comer suficiente proteína. Papito, entonces, si ustedes aún tienen dudas sobre cuánto volumen, cuánto deberían entrenar, qué tan cercano al fallo entrenar, para eso está la serie de la paradoja del volumen para que ustedes puedan hacerse una idea. Pero espero que este video haya sido lo suficientemente profundo para que ustedes puedan entender los mecanismos fisiológicos detrás de la hipertrofia y así comprender por qué ustedes programan su entrenamiento para hipertrofia miofibrilar y no para cualquiera de las dos otras cosas que, si bien ocurren o si bien pueden ocurrir como resultado de un entrenamiento enfocado a hipertrofia miofibrilar, no son el propósito. Tú no quieres hipertrofia sarcoplasmática porque no es hipertrofia, porque no produce más fuerza, porque es inflamación en el músculo, es un resultado de un entrenamiento mal programado. La sarcomerogénesis, como no vaya a estar constantemente elongando el músculo más allá del rango de movimiento, después de unos 6 meses para la mayoría de las personas eso está maximizado. Tú lo que quieres es añadir miofibrillas en paralelo constantemente, hacer el músculo más fuerte, más grande y eso sostenidamente en el tiempo es lo que resulta en músculo que se mantiene. Músculo real, proteínas contráctiles, ¿ya? Así que eso es todo, papitos. Si les quedó cualquier duda respecto a cualquiera de los conceptos, porque yo sé que puede ser un poquito complicado, déjenlo en los comentarios. Como siempre voy a estar respondiendo. No se olviden de darle me gusta al video, de suscribirse al canal y de enviarle esto a un amigo que quizás le pueda interesar. Así que eso es todo, papitos. Nos vemos en el siguiente.